In 1915, Federico won admission to the University of Granada, although only 17 years old. His first poems date in all probability from that time. This is poetry that reflects the awareness of his homosexuality. He was aware of being different, and he felt isolated and out of things in the Spanish provincialism that prevailed in Granada. But it was an environment that he loved in spite of everything, and which perhaps was his greatest source of inspiration. He once said, "Coming from Granada makes it easier to understand those who are persecuted and to feel sympathy for them. Gypsies, Negroes, Jews. This Moorish thing that we all carry inside of us." In the same year, 1918, he published his first book, Impressions and Landscapes. Lorca arrived in Madrid the same year that Armistice was signed. The young poet found the capital more to his liking than the calm backwater of Granada. Thanks to a letter of recommendation from a friend of the family, Lorca soon moved to the Residencia de Estudiantes. But during his initial months in Madrid, he lived in various boarding houses. The last of these is on this street, Mirror Street. At this time, he was preparing his first collection of poems, his Libro de Poemas. On the bare mountain, a Calvary, clear water, and centennial olive trees. Through the streets, cloaked men, and in the towers, vanes rotating, eternally rotating. O lost village in Andalusia of the lament. Lorca was admitted to the Residencia not only because of his letter of recommendation, but also because he had, here in this room, given a much appreciated reading of his own poems to the students and lecturers living in the area. He stayed in the Residencia until 1929. The atmosphere was very relaxed and the education a liberal one. The students associated with the professors and famous people, both from Spain and abroad, frequently stayed there. They included, for example, Juan Ramón Jiménez, who was later, in 1956, to win the Nobel Prize for Literature, the philosopher Ortega y Gasset, Madame Curie, the English astronomer Eddington, and Einstein. One of Federico's best friends, the poet Rafael Alberti, later called Federico's room here a center of poetic challenge. The first occasion a play by Lorca had its opening night was on March the 22nd, 1922, when The Enchanted Butterfly was first produced. The production was a fiasco and lasted only one performance. This in spite of the fact that the white butterfly was played by the famous singer, dancer and actress Encarnación López, known as La Argentinita. She also recorded a number of gramophone records with Lorca accompanying her on the piano. These were songs from Andalusia, arranged by the poet himself. Some of these old records still exist. Viva Triana, viva los trianeros, los de Triana, viva los sevillanos y sevillanas. Viva Triana, viva los trianeros, los de Triana, viva los sevillanos y sevillanas. This long stay in the Residencia proved fruitful for Lorca. These years saw the formation of the literary group that was later to be called Generation 27, with names like Cernuda, Diego, Damaso Alonso, Alexandre, and Guillen.
Here we see Lorca with Salinas and Alberti. Lorca's first collection of poems, Libro de Poemas, was published in 1921. Lorca became friends with Luis Buñuel, and in the early autumn of 1922, a young Catalanian boy came to the Residencia in Madrid to study the painting profession, as Federico used to call it in Madrid. His name was Salvador Dalí. Lorca continued to write poetry while working at the same time on a drama, Mariana Pineda. These years also saw the production of his Romancero Gitano, his gypsy ballads. In the spring of 1925, Salvador Dalí invited Federico to his family's summer residence in Cadaqués. Dalí's sister, Ana María, has unforgettable memories from that time. Llegó Federico aquí en Cadaqués por Semana Santa de 1925 con mi hermano, porque mi hermano le invitó a pasar estos días de fiesta aquí con nosotros. Enseguida simpatizamos muchísimo. Parecía que nos habíamos conocido desde siempre, porque Federico tenía un atractivo extraordinario que todos los que lo conocen pues están de acuerdo en esto. No parece que pueda haber muerto, es imposible. Cuando uno se acuerda de él parece que todavía se está viendo, que tenemos que estar hablando con él, que lo oímos, que salimos con él de paseo, parece que está vivo todavía. En este dibujo no pone Salvador Dalí, sino que pone Eslavdor Adil. Y luego también en vez de gris pone gruk y black y cosas así, que nada quiere decir nada. Pero esto es porque mi hermano muchas veces, sin saber por qué, hablaba de estas maneras. Y esto a Federico le hacía una gracia tan enorme que luego también empezaba a hablar así. Y si no era que se sabía lo que querían decir, nadie lo hubiese entendido. Y luego a mi hermano también le gustaba mucho hacer un juego que le llamábamos el babauet, que figuraba que era un niño muy pequeño y que no sabía hacer nada. Y entonces a Federico le gustaba mucho ayudarle. Mira, ¿ves? Esto se hace de esta manera. Bebe el agua de esta manera, porque si no te mojarás. Y cosas así. Y jugaban con estas grandes tonterías. Pero aparte de esto, tenían unas relaciones inteligentísimas, con unas discusiones estupendas, que están reflejadas perfectamente todo este sentido en la Oda de Salvador Dalí, que hizo Federico. Tenían muchísimas ideas muy brillantes, discutían mucho, muy pocas veces coincidían, y era una amistad muy bonita, que fue una verdadera lástima que esto se perdiera, porque juntos podían haber dado cosas muy grandes. Mariana Pineda symbolized for Lorca the libertarian ideals of 19th century Granada. He wrote of her to a friend, white-garbed, hair hanging free, and with a melodramatic gesture close to the sublime, this woman has trodden the secret path of my childhood with her inimitable being. Lorca finished his play, Mariana Pineda, in 1925, 2 years after Primo de Rivera had forced his military dictatorship on King Alfonso XIII. 100 years after the drama of Mariana Pineda, Spain was experiencing the same political climate as it had then, one characterized by anguish and by law and order maintained by the military and by the police. This is why production of the play was delayed. But in the end, the famous and brave Catalanian actress Margarita Sirhu decided to stage it. It was performed for the first time at the Goya Theatre in Barcelona on June the 24th, 1927. Ya está, que yo lo veía escribir
y decían que estaba estudiando para poeta, y lo veía escribir allí, donde estaban los trabajadores trabajando, las yuntas, los gañanes, y yo lo vi escribir y ya está. Que iba allí a una finca que tenían al lado ya del río del Cubilla. Y allí iba con su padre y con la gente que iba a trabajar. Y allí se ponía a escribir y decían que estaba estudiando para poeta. Y yo pues me gustaba asomarme por allá a verlo igual que todos los chiquillos. Y era de mi tiempo. The life and death of Federico García Lorca were very much stamped by his country's contemporary history. He was born in June 1898, the year that the Spanish troops in Cuba suffered a quick and humiliating defeat at the hands of the invading American army, a defeat that led to the final collapse of the ancient and battered Spanish Empire. Spain lost the last of its colonies, Cuba, Puerto Rico, and the Philippines. Probably these events meant little to the García Lorca family, whose first child had just been born in the little village of Fuentevaqueros. The poet's father, Don Federico García, was a powerful landowner. A widower, he had married the village's young teacher, Vicenta Lorca Romero, from Granada. In the village where Lorca was born, there still lives an old woman who was the infant Federico's nurse. Her name is Carmen Ramos. La conocí a su madre y ya dijeron que se iba a casar con don Federico García. Se casaron y nosotros seguíamos entrando y saliendo. Me acuerdo que dio mi madre que había nacido un niño muy hermoso. Y después, pues todos los días la había. Trajeron un ama a criarlo porque la madre no pudo. Y así se crió hasta que tuvo 6 años, que fue cuando yo me fui, porque luego tuvo otro hijo, luego tuvo otro, y luego tuvo una niña. Luego ya, más grandecillo, pues le gustaban mucho las procesiones, le gustaba mucho, hacíamos un altar, le cantábamos a la Virgen, y así pasábamos el tiempo. Y venía un hombre con unos muñequitos de cartón a bocas de la vida. Y el hombre con su boca o con un pito, no sé qué, pues decía 4 cosas. Y hacía 4 cosas para que los chiquillos se rieran y la gente y sacara algún dinero. Y él quiso que una tía suya le hiciera los muñecos de cartón para hacer los títeres. Y ya los tenía, y por eso fue convidarla a la señora para que vinieran todas al teatro. La aplaudían mucho, que era lo que él quería, y él le daba mucha risa y se ponía muy contento de que lo aplaudieran. Federico García Lorca era muy guapo, muy alegre, muy cariñoso, porque por donde quiera que iba, todo el pueblo lo quería. There are other people too in Fuentevaqueros who remember Lorca as a child. One of them is his cousin, Clotilde García. Se han quedado estas cosas en la memoria que no hacemos otra cosa más que recordar sus cosas. Cuando iba a mi casa, esa casa que ustedes han visto, que es donde está el bar, ustedes han visto esa casa, ¿no? Pues en esa casa iba él, allí, de chiquillo. Lo primero que hacíamos era hacerle un corro y se ponía él ponía una silla, ponía una toalla, se ponía una cosa como un monete y enseguida nos predicaba un sermón que teníamos que llorar, porque si no llorábamos se ayuntaba. llorar. No teníamos que llorar. Pero era para verlo cómo hacía el paso a un señor cura que teníamos allí, que era, el señor cura decía jacatuerta. Le decían al señor cura, porque era tuerto el hombre y la gente de los pueblos así. Y teníamos que llorar porque predicaba el sermón lo mismo que él. Muy gracioso, siempre éramos divertidos. Era una cosa extraordinaria, no era una cosa corriente, no era. Aquel niño siempre fue extraordinario.
In 1909, the Lorca family decided to leave the village and move to the city of Granada. During Lorca's years in secondary school, it became evident that he had a strong interest in music and literature. His brother, Francisco García Lorca, who died a few weeks after we met, recalls those years in Granada. La inspiración y la vocación por la música estaba muy mezclada con la afición por la literatura. Lo que ocurre es que su primera, diríamos, proyección pública entre los amigos, sociedades de arte de Granada, fue la música. Él tocaba el piano bien, no llegó a ser nunca un gran ejecutante, pero tocaba con mucha gracia y tenía ya una técnica bastante buena. Y esta fue un poco más su personalidad hacia el exterior, la de la música, pero al mismo tiempo él, de una manera yo diría más o menos secreta, porque era muy poco conocido, lo que hacía, escribía poemas y escribía prosas, muchas prosas, de modo que Federico tuvo desde una edad bastante temprana un gran aprendizaje de escribir, porque escribió mucho en esta época primigenia, cosas que podrán tener o no interés literario, es decir, tienen más bien un interés histórico las que nos quedan, para ver con la formación de un poeta, de un escritor, más que gran interés en sí mismo. Y también quizá habría que puntualizar que también empezó a escribir teatro muy pronto. Es decir, que la prosa, el verso, el teatro, iban de par desde una época muy remota, desde una época muy juvenil. Iban las tres cosas juntas. Claro, lo que no había aparecido entonces todavía, porque eso es una aparición mucho más tardía, fue su afición a la pintura, a ejercitarse en el dibujo y tal, del cual ha dejado muchos. Hay escritas un par de tesis doctorales, una de las cuales se quiere publicar ahora, sobre los cuadros de Federico, donde están registrados un número extraordinario de dibujos, 300 dibujos, tal, que yo no sé por dónde han ido a parar a tantos sitios. Por ahí, muchachos, yo no quisiera exagerar, quizá no sean tantos, pero me sorprendió efectivamente ver la cantidad de dibujos. Y eso es una afición tardía porque tempranamente él tenía la mano torpe para el dibujo. Así como tenía una mano muy hábil para la música, para el piano, para el dibujo y para la escritura tenía dificultad, hasta tal punto que cuando estudiábamos en el instituto, hacíamos el bachillerato, había una asignatura que se llamaba caligrafía. Y había que hacer allí la caligrafía y hacer los gruesos, los perfiles. Yo era muy hábil, yo eso lo pasé, parecía muy hábil, sin ningún problema. Pero Federico empezó a tener problemas graves, echaba borrones, no le salía un trazo derecho, y se decía entonces, y yo no sé con qué fundamento, que cuando a un individuo, a un estudiante, lo habían rechazado, lo habían suspendido 6 veces en una asignatura, ya no podía seguir estudiando el bachillerato. Y entonces estábamos asustados de que a Federico le habían suspendido ya 5 veces en caligrafía y se le daban un suspenso más, no podía estudiar. Lorca has said of his Mariana Pineda, she was a lovable and magnificent Andalusian in what was very much a political atmosphere. While her lover devoted himself to the fight for liberty, she devoted herself to love. She became, in fact, the victim of her own self-sacrificing love. She was a Juliet without a Romeo, and closer to the madrigal than to the ode. This was Lorca's first success as a dramatist. The decor was by Salvador Dalí. Margarita Sirhu said of the opening night, the performance of Mariana Pineda was dominated by a young audience,
which was prepared to fight for the play, just as the Romantics had done at the premiere of Victor Hugo's Hernani. But it wasn't necessary. The play was liked by the entire audience. Salvador Dali's sister, Ana Maria, was among the friends who gathered together after the opening night. She remembers how Federico felt that evening. Al salir fuimos de paseo por el barrio gótico. Me parece que estaba Chirgo, estaba una chica que se llamaba Carmen Carbonell. Había un sitio que le llamaban Moraguetas. Y luego nos fuimos a cenar un poco en un café. Y él en un momento dado también hacía como si saludara, porque había estrenado hacía un poco de pantomima, un poco de broma. Pero en fin, todo el rato con muchas ganas de venir a Cadaqués. A mí no me pareció que Federico estuviera muy contenta. Y solo me decía, tengo ganas de estar en Cadaqués, qué ganas tengo ya de estar en Cadaqués. Pero así todo hizo sus bromas por allí, también hacía un poquito de broma entre todos, pues fue toda una colla allí. Pero a mí no me pareció muy contento aquella noche, Federico. But Federico didn't return immediately to Cadaqués. Instead, he stayed in the Barcelona that had received him so well and given him the opportunities he'd been denied in Madrid. One of the most important events for Lorca in Barcelona was that his drawings were put on exhibition. It was the only exhibition of this kind in his lifetime, and it came about thanks to Salvador Dalí, the art critic Sebastià Gasch, and other friends in Barcelona. The exhibition took place the day after the opening of Mariana Pineda, here at the Galerías Dalmau. La generación del 27, a la cual Federico perteneció y pertenecimos unos cuantos poetas más, estaba fraguándose. Y entonces ya teníamos amistad, porque aquella generación fue ante todo un grupo de amigos, ya teníamos amistad varios de los componentes de aquella generación. Y un pequeño grupo de aquellos poetas asistió al estreno de la obra lorquiana, con localidades dadas por su autor. Yo fui a ese estreno en compañía de Dámaso Alonso y Rafael Alberti. Estuvimos presentes y en el primer entreacto pasamos al escenario. Yo no conocía a Federico, pero Dámaso y Rafael eran amigos suyos. Y entonces los tres fuimos a saludarle y a darle la enhorabuena. Y entonces fue la presentación recíproca, cuando Rafael Alberti nos puso en contacto por primera vez a Federico y a mí, inaugurando una amistad entrañable que nacía entonces y que duró no muchos años, porque desgraciadamente Federico murió joven, pero sí duró todo lo que su existencia
duro en este mundo. But his travels and the successes Lorca experienced in Barcelona, Madrid and Seville never made him forget his beloved Granada, and so he returned to the little estate of San Vicente. He seems to have tired of Madrid, because he wrote to his friend Fernando Almagro, "I feel that the literary scene in Madrid has become a little wearing. Everything turns into coffee talk, intrigues, backbiting, and American robbery. I feel like freshening up my poetry and my heart in foreign waters, to broaden my horizons and to be able to give more to my poetry. I'm convinced that a new era is beginning for me now. I want to be a poet entirely and completely, awakened by poetry, dead by poetry. I begin to see clearly now. A strong awareness has seized me, and I'm followed by an almost dramatic sense of responsibility. I don't know. I think I shall grow into new forms, reach a final balance." But it was to be some time before this longed-for trip abroad materialized. In the meantime, he worked in Granada on a new project, the literary journal Gallo, the Cock. His brother Francisco was one of the group publishing it, and he explains the significance of Gallo. La revista Gallo fue publicada por el grupo de poetas y escritores jóvenes granadinos y fue en realidad una de las muchas revistas que se publicaron en casi todas las provincias españolas y que eran representativas de los distintos grupos de poetas, de escritores y esa serie de revistas, que fueron muchas, pues realmente hoy son muy importantes para poder reconstruir el movimiento literario y el movimiento poético de aquellos años, que fue extraordinariamente activo. Y claro, pues la revista Gallo produjo en Granada una cierta sensación, a pesar de que se hicieron solamente 2 números, porque era un tipo de literatura un poco en contra de lo que eran las tradiciones granadinas, las tradiciones literarias, artísticas granadinas, que en aquella época eran bastante conservadoras, mucho más que hoy. Hay, por ejemplo, los pintores que estaban allí en esa época y que nos reuníamos en un café donde teníamos una tertulia que se llamaba El Rinconcillo, una tertulia, y aquella tertulia pues iban gente, pues iban todos los muchachos y los artistas jóvenes de Granada, algunos que han llegado a tener, pues, en fin, una reputación muy grande, como Manuel Ángeles Ortiz y Ismael González de la Serna, como crítico, pues, Fernández Montesinos. Es decir, había un grupo muy nutrido y otros más jóvenes todavía que estos. Y claro, como consecuencia de todo este movimiento y expresión de todo este movimiento, pues fue la revista Gallo. In 1928, Lorca returned to Madrid and published Gypsy Ballads. This book was an immediate and huge success, like no other book of poetry in Spain at that time. Lorca's friend, the poet Vicente Alexandre, recalls. Después, Federico vivió en Madrid todavía un par de años escasos. Entonces, en esos 2 años, nos vimos, nos tratamos, pero todavía sin una gran intimidad, sin la intimidad que después habíamos de tener. Yo le conocí, estuve en Madrid cuando él publicó su gran obra fundamental en su poesía, de El romancero gitano. Esto era en 1928. Recuerdo aquel librito, la primera edición, que se llamaba, con un título que nunca se ha repetido luego, porque no se llamaba solo Romancero Gitano, se llamaba Primer Romancero Gitano. En este librito pequeño, de edición diminuta, que yo poseía y que desgraciadamente perdí en la guerra española, este librito pequeño
me lo mandó él, como amigo ya y compañero de generación, y me acompañó hasta que desapareció de mis manos. Entonces, el año 28 fue esta publicación. El año 29 hubo una crisis en su vida, unas nuevas visiones en su existencia, y entonces se arregló él un viaje a América, famoso viaje que hizo a América del Norte y a Cuba. At the end of June 1929, Lorca arrived in New York. He discovered that he had difficulties with the language and soon gave up his idea of learning English. Instead, he started to draw and to write what was to be one of his most important books, Poet in New York. He soon got to know another New York, the New York that inspired him to the poem King of Harlem. You Harlem, you Harlem, you Harlem. No anguish is equal to your thwarted vermilions. Your blood, shaking, darkened the eclipses. Your garnet ferocity, deaf and dumb in the shadows. Your hobbled great king in the janitor's suit. In August, Lorca left Columbia University and traveled to Eden Mills in Vermont on holiday. He then stayed in New York until the spring of 1930, when he left the United States deeply disappointed. He took flight to warm, brotherly Havana. The city reminded him of Cadiz. There was a fragrance of Spain about it, and he felt at home there. And he sang the praises of Cuba in a poem called The Poet Arrives in Havana. I'll go to Santiago, whiskey and wind in the wheels. I'll go to Santiago, my coral in darkness. I'll go to Santiago, sea strangled in sand. I'll go to Santiago, white heat, fruit rot. I'll go to Santiago, oh animal freshness of cane fields, crescent of sea silt and sighs. Oh Cuba, I'll go to Santiago. Entonces hubo una pausa, un interregno en la relación nuestra. Él estuvo ausente un año. Y a la vuelta, que fue, recuerdo perfectamente, que fue en octubre de 1930, a la vuelta Federico desembarcó, vino a Madrid, y una de las primeras cosas que hizo, y que he recordado siempre con emoción, fue visitar esta casa. Era la primera vez que venía ella, y yo recuerdo siempre cómo me puso en el libro que él me había mandado de canciones, puso al volver el año 30 y pisar esta casa por primera vez, puso por fin en Belintonia, con esa cosa que tenía él de comunicación, de entrega, de alegría en el regocijo de la amistad. Esto fue el año 30. Entonces nuestra amistad se hizo grande, creciente, y yo le veía constantemente, con gran frecuencia. Él leyó aquí su poeta en Nueva York. Él traía la primera redacción del famoso libro que después, muchos años después, apareció, que era Poeta en Nueva York. Yo leí leer el Poeta en Nueva York. Leí leer dos obras de teatro, que eran Así que pasen 5 años, que se ha conservado dichosamente, y otra perdida, que solo se han salvado 2 o 3 escenas, que se titulaba El público. Algunas veces me han preguntado sobre la manera de ser de Federico, cómo era en su persona. Todo el mundo sabe, el universo entero, la categoría de este poeta extraordinario. Esto es un lugar común de todas las culturas, el saber lo que Federico García Lorca representó en las letras del mundo. Pero quizá no se sabe tanto lo que representó su persona misma. Poetas grandes, España ha dado un número considerable,
Y en el siglo XX, uno de los más ricos de la literatura española, no han sido pocos los grandes poetas que han honrado esa literatura. En la primerísima fila, en el primerísimo término, está Lorca. Pero no se sabe tanto que su persona era, en su poesía, interrumpo para decir, en su poesía podía ser por alguien comparado con alguien, con algún poeta de los españoles, porque algún poeta ha habido en el siglo XX de enorme tamaño también. Pero en lo que no era comparable con nadie era en su persona misma. Era el genio de la personalidad. No he conocido a nadie que tuviera el don de la expresión humana viva, de la presencia, como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Tenía una seducción, un poder hechicero, una expresividad corporal tan inmensa que era sencillamente irresistible. Era un fenómeno, era la simpatía, llamaríamos, elevada a fenómeno cósmico. Era el máximo de potenciación de la presencia humana. Here we see Vicente Alexandre with Lorca and the poet Luis Cernuda. At the beginning of the 30s, Spain was seething with unrest. On April the 14th, 1931, Alfonso XIII left Spain, and the Republic was proclaimed the following day. Lorca was a convinced Republican, and he greeted the change with joy. From this moment, he was to take an active part in the work of cultural construction. A year later, he realized one of his dreams, a traveling theater. He formed a group known as La Barraca. With this company of students and amateur actors, Lorca covered practically the whole of Spain. As far as I'm concerned, La Barraca is my entire work. It's what interests me most and gives me hope. For La Barraca's sake, I've many times refrained from writing a poem or completing a play. And when he was asked what sort of audience he liked best, he answered, simple people from the country, and students, people who work and study. There was no room here for the Spanish gentry or for the elegant and heartless. On the subject of Lorca's feelings for La Barraca, Pablo Neruda has commented, Federico bore the sort of love for La Barraca that you only feel for things that you've created yourself, and which you feel are successful and necessary. In spite of his feverish activity, the poet always found time to return occasionally to Granada, to his Granada, to San Vicente, where he visited his mother, whom he loved greatly. Here he not only rested, but also wrote busily. While visiting the summer house, he completed his play Blood Wedding and started work on Yerma. His room is full of memories. Lorca, with his niece and with his nephew, later witness to the macabre events that were to take place in the all-too-near future. In 1933, Lorca accepted, surprisingly, an invitation to visit Buenos Aires. He worked in the Argentinian capital for 6 months as a director and staged several of his own plays. He acquired many new friends and made his breakthrough as a playwright also outside Spain. Blood Wedding ran for over 100 performances.
After his South American trip, Lorca returned to his political and cultural activities in the Spanish Republic. We have asked José Luis Cano, one of the leading authorities on Lorca's life, about the poet's political development during the last years of his life. La actitud de Lorca entonces, por ejemplo, en diciembre del 35, Federico decía que él era del partido de los pobres. Y ahora de pronto me acuerdo que a veces cuando se le preguntaba de qué partido era, Federico decía que él era del partido vidista, es decir, que era partidario de la vida. Hasta tal punto se entregaba con pasión a vivir, a la vida. Pues bien, él decía que era del partido de los pobres, de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Y en otra ocasión declaró, pocos meses antes de la guerra, refiriéndose al papel de los intelectuales: nosotros, los intelectuales, educados en el ambiente medio de las clases que podemos llamar acomodadas, estamos llamados al sacrificio. En el mundo ya no luchan fuerzas humanas, sino telúricas. A mí me ponen en una balanza el resultado de esta lucha. Aquí tu dolor y tu sacrificio, y aquí la justicia para todos. Y aun con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente, pero que se desconoce, descargo el puño con toda mi fuerza en este último platillo de la justicia. Lorca had a premonition of the fascist coup. He, who was already Spain's foremost poet, trembled with fear and indignation at the misery and barbarity that were about to strike his country, and he fought against it. The statements he made were listened to not only by his friends, but also by his own and the Spanish people's enemies. On August the 11th, 1934, Lorca's closest friend, the great bullfighter Ignacio Sanchez Mejías, was killed by a bull in the arena. After Mejías' death, Lorca wrote his best-known poem, Requiem for a Bullfighter. The poet Vicente Alexandre reads the fourth and last part of the poem, Absent Soul. Alma ausente, no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño en la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, cuba de niebla y montes agrupados. Pero nadie podrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos.
And then came 1936. Lorca was preparing another journey, this time to Mexico to stage his plays. But Spain was in the middle of a grave crisis. President Azaña was struggling desperately to maintain order. The right-wing parties doubled their provocations and assassination attempts following the victory of the Popular Front. Lorca took part enthusiastically in anti-fascist activities. On July the 12th, the Phalangists murdered a lieutenant named José Castillo. The right-winger, Calvo Sotelo, was killed in reprisal for this murder. Day by day, the violence was stepped up. Lorca was in Madrid and didn't know what to do. Should he stay in Madrid or leave for Granada to join his family? What would happen if civil war broke out